al Señor porque ese es el milagro de la cruz de Cristo. Y ojalá que a todos los aquí presentes la cruz de Cristo represente esto. No un lugar de condenación, sino un lugar de salvación. Todos los seres humanos pasamos por la cruz de Cristo, de una u otra manera. Hubieron personas que quisieron desligarse de la cruz de Cristo y como Poncio Pilato se lavó las manos diciendo no quiero tener nada que ver con este justo. Pero aún las personas que se desligan lavándose las manos le están diciendo que no al Cristo de la cruz de Cristo. Quisiera compartir un pasaje antes de participar de este momento de la Santa Cena en San Mateo, el capítulo 26, el versículo 26. Vamos ahora a pasar un momento que es una ordenanza instituida por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, la misma noche que Él fue entregado, y en esta ordenanza el Señor ha colocado pan, que representa el cuerpo de su cuerpo roto en la cruz del Calvario, y hay vino que representa su sangre, la sangre vertida, derramada a favor del hombre para la limpieza de nuestros pecados. Y la noche que el Señor Jesucristo fue tomado, celebró con sus apóstoles lo que se conoce la Pascua judía, pero mientras comían, dice la Biblia, Él instituyó esto que es la Santa Cena. Y dice así San Mateo, el capítulo 26, el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor. Y pensaba lo siguiente: miren, en el Antiguo Testamento y con una cultura judía, la forma que tenían de sellar un pacto era comiendo. Ustedes miran allí en Génesis capítulo 26, cuando saca ese pacto con Abimelech, ellos hacen una comida, al estilo de los argentinos, vieron que comemos por todo. Era una costumbre. Cuando en el monte Sinaí el pueblo de Israel hace un pacto con Dios, dice allí en el Antiguo Testamento que comieron y bebieron, es decir, se sellaba el pacto comiendo. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo está en lo que se conoce la última cena, está comiendo con sus apóstoles allí en ese momento tan sagrado, tan solemne. Y en un instante Él instaura la Santa Cena, toma un pedazo de pan y dice: esto es mi cuerpo, toma el vino y dice: esto es mi sangre, y sella ese pacto en un momento con ellos comiendo, como era una costumbre judía, hermanos. En este pacto el Señor Jesucristo se comprometía, porque en un pacto hay acuerdo de ambas partes, compromiso, se comprometía a hacer remisión y limpieza de los pecados por muchos. Significa que el Señor estaba tomando la responsabilidad y el compromiso de que la sangre que Él iba a derramar no iba a limpiar los pecados de todos, iba a limpiar los pecados de muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Solo aquellos que se arrepienten de sus pecados.
Es decir, que la sangre de Cristo es útil y sirve si te arrepentís de tus pecados. Pero si no te arrepentís de tus pecados, por más que la sangre de Cristo esté disponible y sea el elemento vital para la limpieza, si no es aplicada a tu corazón, no podrás ser limpio. El Señor Jesucristo se comprometía a la limpieza, a la remisión de los pecados de muchos. Pero ¿cuál era el compromiso de los apóstoles, de la iglesia? Hacer esto en memoria de Jesús. Significaba que los discípulos tomaban, mientras comían un cordero, se hacían un asadito, pero no lo que hacemos nosotros los argentinos, un asado de vaca. Ellos hacían un asado de cordero, una oveja de 1 año, macho sin defecto, y lo comían. Y mientras comían, asumían este compromiso. Y el compromiso significaba que Jesús les iba a perdonar los pecados con su sangre. Pero ellos tenían que acordarse de Jesús siempre, siempre. Y cada vez que tomaran estos elementos tenían que hacer memoria de que Jesús había muerto por ellos. ¿Saben qué pasó, hermanos? Terminó la cena, se abrazaron como nosotros, cantaron un himno como nosotros, cantaron varios himnos. ¿Y saben qué le dijo el Señor apenas terminó? Esta misma noche ustedes se van a escandalizar de mí. Esta misma noche, no mañana, no de acá a una semana, no cuando te venga, esta misma noche, ustedes se van a avergonzar de mí y me van a abandonar. Le digo, Señor, acabamos de hacer un pacto. Esta misma noche, esa misma noche, bajaron al monte, subieron al monte de los Olivos. Esa misma noche, Jesús se pone a orar. Esa misma noche, le pide a Pedro, Santiago y Juan que oren con él. Esa misma noche, se quedan dormidos. Esa misma noche, aparece Judas. Esa misma noche, viene el soldado. Esa misma noche, lo dejaron solo. Esa misma noche, lo abandonaron. Pedro le negó. Judas lo traicionó. Esa misma noche. Esa misma noche. ¿Podrá ser así nuestra fidelidad, hermano? Jesús sigue limpiando los pecados de los que se arrepienten. Y Él sigue siendo fiel. Pero ¿será posible que nosotros queremos compartir este momento? Asumimos un compromiso de acordarnos de Él y ser fiel por lo que Él ha hecho. Podrá ser que, no esta noche, quizás mañana mismo, vos te avergüences de Dios, vos te avergüences de Jesús, vos le niegues con tu testimonio. ¿Podrá ser? Un pacto cae cuando una de las partes no cumple. El pacto de compraventa, yo te pago y vos me das la cosa. Si yo no te pago, vos no me das la cosa. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, Jesús, es un pacto de gracia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no depende de tu fidelidad ni de la mía, que vamos a transgredir. Depende de su gracia. Y ¿sabés? ¿Querés que te diga una cosa? Lamentablemente, esa misma noche todos se avergonzaron de Jesús y lo abandonaron y lo dejaron solo. Pero ¿saben cuál fue la palabra preciosa de Jesús? Yo, después de que resucite, voy delante de ustedes a Galilea y allí nos encontramos. Mirá qué hermoso, el perdón de Dios. Jesús compartió la cena. Dijo, ¿cuánto he querido compartir la Pascua con ustedes? Sabía que lo iban a abandonar, sabía que se iban a avergonzar, sabía que lo iban a negar. Pero después de resucitado, Él iba a Galilea a restaurarlos. Hermano, esta noche vamos a compartir la Santa Cena. Acordate, Dios siempre cumple su parte. Él limpió tus pecados. Quiere limpiarlo si todavía no lo ha hecho. Quiere limpiarlo. Y tu compromiso es decir, me voy a acordar de vos por siempre. Y te voy a ser fiel por siempre. Que no seamos como los apóstoles que esa misma noche se avergonzaron de Él.
Mañana lunes que no te dé vergüenza decir estuve en la iglesia. Mañana lunes que no te dé vergüenza decir soy cristiano. Mañana lunes renuncia a tu pecado. Mañana lunes sé fiel al Señor. ¿Por qué? No porque Él te vaya a dejar, porque dice la Biblia que Él le dijo cuando haya resucitado voy delante de ustedes a Galilea a restaurarlo. El perdón del Señor siempre está. Pero ¿cuándo va a despertar tu fidelidad, amigo? Hermano, ¿cuándo va a despertar nuestra fidelidad? Hacemos un momento de oración silenciosa y acordate, Jesús cumple su parte. Él derramó su sangre para remisión de pecado de muchos. Está esperando que cumplas la tuya. Acordate todos los días de Jesús. Renuncia a tu pecado, seguile, servile. ¿Por qué? No porque te vaya a desechar. Él te sigue esperando allí en Galilea para la restauración. Decile esta noche, Jesús, aquí estoy. Ayúdame de tu fidelidad a serte fiel. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu muerte. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor en una oración silenciosa y después un hermano o una hermana se pone de pie y hace una oración de gratitud al Señor por la fidelidad de Dios, pero también para ayudarnos a nosotros a ser fieles en el camino del Señor. Oramos.